Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Hoy estaremos junto a la ex ministra y ex intendenta Carla Rubilar. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Cris, ¿cómo estás tú? Bien, gracias por estar acá en Ciudadano Político. No, de verdad la agradecida soy yo. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Mira, para las personas que nos ven en casa, médica cirujana. Sí. Ese es un dato que yo creo que pocos manejábamos, porque siempre te hemos visto bien en el mundo político. Sí, yo creo que efectivamente no todo el mundo sabe que soy médico. Titulada además con distinción máxima. Sí, fue bien estudiosita en la universidad. Matea. Sí. Bien estudiosa, sí. Bueno, es que yo, estudiando medicina, tuve un hijo. Quedé embarazada y tuve un hijo. Y eso yo creo que fue mi principal motivación para ser muy matea. Sabía que tenía que sacar adelante la carrera y bueno, me puse a estudiar mucho y me fue muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Magíster en Salud Pública. Así es. Actual coordinadora social del gabinete del alcalde Codina, en Puente Alto. Un hermoso cargo. Gran pega. Una enorme, comuna difícil, grande, diversa. Es una comuna preciosa, enorme. Yo le llamo el Chile chico, tiene un poquito de todo, es una oportunidad enorme. Uno podría pensar que un poco con el currículum y lo largo que uno tuvo así como de política, de diputada, intendente y todo, como que una municipalidad podría verse como obvio. Chica. Al contrario, yo aprendí enormemente ahí. Oye, Carla, a ver, fuiste ministra de Desarrollo Social en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Sí. Ex diputada de Renovación Nacional. Ex intendenta en Santiago. Ex ministra secretaria de Gobierno también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Además, madre de 4 hijos, sí. Casada con Cristian Pino. ¿Cómo se lleva esto en casa? ¿Cómo fue el paso de la medicina a la política? ¿Y cómo se lleva en casa? Uy, qué buena pregunta. Porque mira, a Cristian también le gusta la política. Le gusta mucho, sí, mi Pinito es muy político, además le ha gustado siempre, toda la vida, desde su mundo del periodismo, como conductor de televisión. Piensa que él conducía programas de debate en TVN, así que sí, es un mundo que le gusta mucho. Mira, ser médico es vocación social en el ADN, ¿ya? Yo creo que aquel médico que no sienta la vocación social definitivamente no es médico. Entonces, pasar a la política tampoco fue tan extraño, porque yo sé que hoy día la política está súper mal mirada y mucha gente la ve con recelo, la tiene mal evaluada, desconfía, pero la verdad es que la política en esencia es el servicio público. Incluso hay unos grandes profesores de salud pública que hablaban de que la medicina no era más que la política, digamos, una escala diferente. Y la verdad es que a mí siempre me gustó mucho la medicina, me gustó mucho atender, me gusta el contacto con la ciudadanía y con las personas en general, y ahora en la política de una otra forma uno tiene el poder, cuando lo ocupa bien, de sanar, no personas, pero sanar sociedades, resolviendo ciertos problemas que tienen las personas. Entonces, en esa línea te hemos visto súper cómoda en este tema del contacto con la gente, por lo menos. A mí me gusta mucho la gente. ¿Sí? ¿Lo estás disfrutando? Me gusta mucho la gente, la extrañaba. Mira, cuando fui vocera de gobierno, una infidencia, además vocera de gobierno en el estallido y después vocera de gobierno en la primera parte de la pandemia. Sí, te tocó duro. Duro. Sí. Cuando fui vocera de gobierno, una de las cosas de ese cargo es muy político. Los partidos, el presidente, qué vamos a decir, la pauta de prensa, cómo están las encuestas, y tenéis poco tiempo para salir a la calle. Y además estas condiciones eran medio adversas, estallido, pandemia, también para salir a la calle. Entonces yo lo pasaba medio mal ahí. Además de que las condiciones y el contexto era malo, a mí lo que me da la energía, la fuerza es el contacto con la ciudadanía, escuchar, compartir, entender, estar en terreno, ver lo que pasaba. Entonces, a mí lo que me mueve en la política es la cercanía con las personas, como que me inyecta fuerza, me dan ganas. Cristian dice, tú le chupáis la energía a la gente cuando vayas al terreno. No es así, pero sí me lleno de mucho cariño, de mucha fuerza, de mucha angustia a veces, pero que te pone el cable a tierra. Así que la verdad es que ser médico y estar en política no es tan desconectado, sobre todo cuando uno además se dedica a la salud pública, porque la salud pública finalmente es hacer política. Estar haciendo finalmente tratar de curar ciertas heridas de la sociedad. Bueno, con esta experiencia ya tienes más de política en la sangre que de doctora, de médico. Sí, del médico tradicional que todos conocen. Claro, sí, pues de todas maneras. Bien. Oye, ya que estamos en infidencias, ¿y te ves como alcaldesa de Puente Alto algún día? Oye, mira, yo la verdad es que creo que no hay cargo más lindo que ser alcalde.
He tenido cargos hermosos, todos. El que más me gustó por lejos fue ser intendenta, debo reconocer. Con lo hermoso que fue ser ministra de Desarrollo Social y Familia, además en pandemia. Imagínate haber podido ayudar con ingreso familiar de emergencia universal, ayudar a desarrollar la pensión garantizada universal, no sé, el subsidio protege para las madres que tenían que quedarse con los niños. O sea, cosas maravillosas. Haber sido intendenta, la verdad es que a mí me llenó el alma. Fue precioso trabajar con los alcaldes, trabajar con las juntas de vecinos, desarrollar proyectos. Cuéntanos un poco, porque yo creo que las personas que nos ven en casa no necesariamente todos sabemos qué es lo que hace una intendenta. ¿Cuál es la pega de una intendenta? ¿Cómo empezaba la mañana? Bueno, la mañana empezaba muy temprano. Uno tenía que estar cerca de las 7 de la mañana en la intendencia porque uno nunca sabía qué podía pasar en el transporte público en la hora pic. Y el intendente tenía que estar atento a finalmente cómo funciona la ciudad. Entonces la ciudad, desde cómo está el transporte público, hasta si había una emergencia de cualquier tipo, una rotura de matriz, un gran incendio, todo eso tenía que ver con el intendente. Hoy día, cargo que ya no existe, tú sabes que terminó y se dividió. Hoy día el cargo de intendente está en la delegación presidencial y en la gobernación de Santiago. ¿Qué es lo que tiene la delegación presidencial que tenía el intendente? La emergencia, toda la coordinación de seguridad con Carabineros, la Policía de Investigaciones, la coordinación de los Ceremis, que es como un pequeño gabinete, no de un pequeño presidente, y el gobernador se quedó con los recursos para poder planificar la ciudad y trabajar directamente con los alcaldes financiándoles los proyectos que impactan, por ejemplo, centro cultural, una plaza, etcétera, etcétera. Ese cargo es, Cris, era, porque ya no existe, hoy día está dividido, maravilloso, una preciosura de cargo, tenía una capacidad de ayudar a la gente que era el gobernador hoy día entonces impresionante. quedó con elección popular y el delegado presidencial A dedo. a dedo por el presidente. Como era el intendente, que era un cargo de confianza del presidente. A mí me nombra el presidente Piñera como un cargo de confianza de él. Siempre fuiste del círculo cercano del presidente. Se notaba que ustedes tenían cercanía importante. Yo quiero al presidente. O sea, lo voy a seguir queriendo toda la vida. Estuve ahí cuando el presidente marcó muy bajito en las encuestas. Me atreví a ir a acompañarlo en este proceso difícil del estallido social, cuando algunos me decían, tú lo estás haciendo tan bien, tocaste la tecla correcta, me decían, supiste entender lo que pasó en el 18 de octubre, ¿cómo te vas a ir al gobierno del presidente Piñera a un cargo tan difícil como ser vocera? Pero yo creo que al final del día, todo el cariño o el reconocimiento o el aprecio o la confianza que la ciudadanía te tiene, se ocupa en los momentos difíciles. Si no, ¿para qué, Cris? Entonces, yo no veo un minuto que si el presidente necesitaba en aquel momento, primero por el cariño enorme que le tenía y que le sigo teniendo hasta el día de hoy, requería que yo ocupara finalmente ese capital político, como hoy día está tan de moda. Bueno, valía la pena, pues. Y me fui con él a acompañarlo en ese momento difícil, con la única esperanza y esfuerzo de que pudiéramos terminar el mandato y que pudiéramos mantener una tradición que es importantísima en Chile, que es que los presidentes terminan sus 4 años, o los 5 o 6 o los que sean el día de mañana en el futuro. Yo creo que eso es súper importante en un país como Chile, que nosotros seamos capaces de entender que independiente que no nos guste el presidente, que no haya sido nuestro candidato, los presidentes terminan sus mandatos. Y no convertirnos en otros países que generan inestabilidad y que no ayuda obviamente a que los países puedan ser desarrollados y den calidad de vida a sus ciudadanos. ¿Fue duro estar en la moneda en ese minuto cuando la oposición o el gobierno quisieron destituir al presidente vía acusaciones constitucionales? En ese momento inclusive se planteó declararlo impedido mental para gobernar. ¿Fue duro? Cris, fue durísimo. Fue durísimo. Para todos los que acompañamos al presidente en ese proceso fue muy complejo. La gente igual tiene como memoria corta y como que a uno se le va olvidando lo que pasó. Pero fue muy, muy duro. Fue de un nivel de violencia inusitada, fue de un nivel de polarización, Cris, que era terrible. Tú has vivido episodios complejos y sabes que los ataques destemplados son imposibles de separarlos con tu vida. Todos somos seres humanos. Uno trata de tener cuerito chancho, como dicen que uno tiene que tener en política, pero es difícil, sobre todo a veces cuando se meten con tu familia, cuando uno ve otras externalidades de terceros que finalmente no optaron por estar en la política, ¿no? Claro. O de tener un rol más público. Para el presidente fue muy complejo, pero el presidente tuvo una fuerza y una resiliencia que es insospechada. Algunos decían en algún momento, yo leí un libro que no voy a decir cómo se llama para que no lo compren, pero un libro que escribía del estallido social y hablaba de un presidente depresivo, que no era capaz de levantarse
Nunca fue. Si algo tenía el presidente era una fuerza, un coraje, una convicción, echaba el carro hacia adelante. Impresionante. Él levantaba a todo el mundo porque obviamente que no estábamos todos en el mejor momento, digamos, con las complejidades que vivíamos. Si nos gusta, a algunos les guste más o a otros les guste menos, si hay algo que se sabía del presidente Piñera era que se despertaba de madrugada y trabajaba 12, 14 horas. O sea, es que creo, y seguía. Eso, por lo menos es lo que me han contado todos los que han pasado como ministros o asesores cercanos al presidente Piñera. Sí, yo siempre cuento. No había horario. Yo siempre cuento. No, si el 24/7, que yo lo transformé en 24 y siempre, porque con el presidente tenía que ser así, era impensado de otra forma. Yo siempre cuento una anécdota. Un día el presidente me llama. Me había llamado, no sé, 8 de la mañana. Y me llama y me empieza a preguntar un montón de cosas, que no sé qué, que el número, que el dato, que qué sé yo. Y yo no tenía un dato. Y el presidente nunca hay que chamullarle. El presidente es un hombre que, olvídate, las bilaterales temblaban los ministros porque sabía más que el ministerio que el ministro. O sea, es un hombre brillante. Tú podrás opinar de otros ámbitos del presidente, pero en inteligencia y capacidad, brillante. Es verdad que todos a esas bilaterales llegaban con torpedos miles. No, pero o sea, es que, entiéndeme, no, es que tú ibas a un examen de grado con el presidente Piñera, él sabía más que tú de todas maneras. Entonces me llama y me pedía un dato y yo aprendí que con el presidente no se podía mentir. Eso era lo peor que podía hacer. Entonces yo le digo, presidente, ¿sabe qué? Ese dato no lo tengo, ¿por qué no me da un ratito más? Y yo le informo. Y me dice, ¿y dónde está usted? Y yo le digo, en mi casa, presidente. Te estoy contando que era como las 8 de la mañana. En mi casa, presidente. Me dice, ¿y por qué está en su casa? Las 8 de la mañana. Porque es feriado, presidente. Es que él no para, él trabaja todos los días para él, ¿me entiendes? Entonces, él, claro, tenía un ritmo que era muy complejo, pero todos sabíamos que era así. Entonces todos sabíamos en lo que entrábamos cuando éramos llamados por él y aceptados. Bien. Carla, y es muy probable, como se ve el escenario político actual, que el próximo gobierno sea de centro derecha o derecha. Uh-huh. ¿Tú estarías dispuesta a volver a esa primera línea buena? Yo ahora le digo primera línea buena porque está tan manoseado el concepto. Sí. ¿A esa primera línea en la política? A ver, yo también comparto y que creo que tenemos una oportunidad única de volver al gobierno y hay que hacer las cosas bien para eso. Tenemos buena figura. Espero que la ciudadanía nos entregue la confianza de poder volver a gobernar, ojalá en circunstancias menos adversas que lo que vivió el presidente Piñera, pero también en un país que está bien fragmentado, que está viviendo varias crisis en este momento y por lo tanto va a ser difícil gobernar, eso es innegable. Para quien tome ese desafío, fácil no va a ser. Yo creo que nadie puede negarse a contribuir a un gobierno nuestro donde están nuestras ideas, etcétera. Si tú me preguntas a mí, yo no sería capaz de decir no quiero volver a ser ministra o no sería ministra. Depende de las circunstancias, depende del contexto, depende de quién sea, depende en qué esté, internamente, personalmente. Yo creo que ser ministro es un honor. Yo creo que quienes están hoy día siendo ministros del presidente Boric están en un privilegio, en un honor. Los que tuvimos la oportunidad de ser con el presidente Piñera y anteriormente también. Entonces, yo creo que nunca se le dice que no a Chile. Ahora, depende un poco en qué esté uno, en qué esté en el contexto y todo. Siempre es bonito contribuir, así que no podría descartarlo, digamos. Bien, Carla, vamos a hacer una pausa y terminamos con este primer bloque. Vamos a volver acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Seguimos junto a la ex ministra Carla Rubilar. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV.
Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto a la ex ministra Carla Rubilar. Carla, vamos a un poco de contingencia. Vamos a tocar varios temas. Bueno. ¿Sí? Esta semana el diario británico Financial Times publicó un artículo titulado "El presidente izquierdista de Chile frena los planes de una transformación radical". Esto lo hemos acompañado por una serie de fracasos en el gobierno en los últimos meses. ¿Para qué te voy a decir que partir con el apoyo que le dio el gobierno al apruebo en las elecciones, el mal resultado que tuvo en el proceso constituyente, el mal performance que tiene en materia legislativa, las reformas que el gobierno se planteó, las que tenía en el plan de gobierno, no han avanzado. El presidente acaban de ingresar un veto presidencial a algo que fue aprobado en el Congreso por las dos cámaras de manera democrática. ¿Tú crees que el gobierno y el presidente Boric puntualmente se han desconectado un poco de la realidad de lo que necesitan los chilenos, de lo que quieren los chilenos? Yo creo que el presidente Boric está lamentablemente, ¿cómo podría decirlo?, viviendo un proceso, Cris, que debe ser como un baño de realidad, al revés. Fíjate que yo creo, Cris, que lo que le está pasando hoy día al presidente Boric es que él pensó que, como le había ido tan bien efectivamente a él en su elección, porque hay que reconocerle, sacó 1 millón de votos más, fue muy votado, fue una sorpresa además generacional. Nadie pensaba en un presidente Boric unos meses antes, ¿no es cierto? Estaba de candidato en el Jado. Fue toda una sorpresa, una efervescencia, le fue muy bien. Y de repente pensó de que todas las ideas radicales, estas ideas refundacionales que él tenía, estas ideas con las que él había llegado a gobernar, era lo que realmente creían y querían los chilenos. Y fíjate que no. Se encontró con un baño de realidad que primero fue el portazo que le dio a la ciudadanía con un 62% en el rechazo, como tú muy bien planteas, y después se ha ido cuenta de que todas estas reformas que él ha querido plantear, primero no tienen apoyo en el Congreso, porque no tiene un Congreso mayoritario, pero eso le pasa a muchos presidentes, y tiene que ver un poco con el sistema político, pero que no tienen apoyo ciudadano. Porque finalmente lo que le está pasando al presidente Boric es que las decisiones que ha ido tomando no tienen respaldo de la ciudadanía tampoco. Entonces, él podría haberse atrincherado finalmente, es decir, yo estoy representando a los ciudadanos y no me acompaña el Congreso. Pero la verdad es que ni uno ni lo otro. Entonces, hoy día lo que le está pasando a él es que está como medio congelado, no sabe qué hacer, tiene claras dos almas. Yo siempre dije, hace una entrevista que di hace unos meses atrás, está atrapado entre la dicotomía de los 30 pesos y los 30 años, en esta situación de que no le quedó otra que ingresar al socialismo democrático que había golpeado él. Yo creo que llegó al gobierno destrozando al socialismo democrático, destrozando la concertación. Él se hizo muy famoso y muy popular con estas figuras que tienen finalmente cuando uno dice que es superior moral, ¿no es cierto?, ocupando la frase de un gran amigo de él, el exministro George Jackson, y que es tan fácil de catapultar personas cuando uno va generando antagonismos, ¿no? Entonces, Cris, yo creo que lo que le pasa, finalmente él hoy día no sabe qué hacer. Yo creo que él no sabe hacia dónde conducir su gobierno, no sabe si mantenerse duramente en sus 30%, un poquito menos, incluso diríamos ahora, que sacó en primera vuelta, y decir, bueno, con eso resisto, y después mejora el último año las encuestas, porque siempre mejoran, como que los presidentes que se van yendo mejoran un poquito siempre, o intentar ser un presidente un poquito más grande, un poquito más mayoritario, transitar políticamente el ancho camino del medio, tomar el camino del socialismo democrático e intentar dejar algún tipo de legado, una o dos reformas que lo único que podría hacer es seguridad, porque le vamos a dar los votos nosotros. Ya, pero para lo que estás diciendo tú, tendría que alejarse un poco de lo que el Partido Comunista y el ala dura del Frente Amplio le piden. Es que no sabe qué hacer. Él un día dice, le voy a hablar a mi 30%, y otro día dice, no, intento gobernar y tratar de sacar algo de legado con las ideas del socialismo. ¿Y tú lo ves posible? Hay que ser corajudo para pelearse con el PC y el Frente Amplio. Te lo pregunto directamente porque acabamos de ver, por ejemplo, el veto presidencial. Sí. Y es un secreto a voces que fue el Partido Comunista el que presionó para sacar la legítima defensa privilegiada y para que volviésemos a tener penas de multa
según, de acuerdo al juez, ante tomas, no sé si decirle pacíficas o no violentas, ya porque me tiene confundido la ministra Carolina Toá. Se le chispoteó. No, es que una ministra no te puede decir se me salió. Vicepresidenta de la República, además. No te puede decir se me salió. Sí, perdón, es una opinión, o puede. No puede. Te pregunto a ti. La vicepresidenta de la República tampoco, o sea, no. Ningún ministro, creo yo, eso ya es complejo, pero la vicepresidenta de la República no, por ningún motivo. Ahora, además con experiencia. Total, ¿o no? Sí, sí, total. Qué buen alcance. ¿Sabes lo que pasa, Cris? Que yo creo que él no sabe lo que quiere. Un día quiere una cosa y el otro día quiere otra. Y eso es muy complejo. ¿Y sabes lo que pasa? Que está arrastrando, ahora tengo mis dudas hoy día de si está arrastrando o no, porque Carolina Toá, que representa el socialismo democrático, y que es este llamado, ¿no?, de incluir al socialismo democrático cuando viene este fracaso gigantesco que vive el presidente Boric al haber sido el guaripola del apruebo con el resto de su gobierno, y manda a llamar a como la caballería, ¿no?, como la infantería, a salvar la plata literalmente, y trae a Carolina Toá, que paga un precio, haber sido ella también vocera del apruebo, porque si no hubiese sido vocera del apruebo yo creo que no estaría de ministra del Interior. Listo, llega. Y hoy día tenemos una Carolina Toá entregando las banderas del socialismo democrático que sí cree en el orden público y la seguridad. Ojo. Y la está entregando... Bueno, con alguno de esos votos se aprobó en el Congreso. Exactamente. Entonces tenemos hoy día que una ley, por ejemplo, que sanciona a alguien que transita con una molotov, tiene votos en contra del socialismo democrático. Y tenemos a Carolina Toá defendiendo un veto, ocupando que existen las usurpaciones pacíficas. Y aquí la duda es simple, la dicotomía es fácil. Hay gente y partidos políticos que creen que transitar con una molotov o una usurpación es un delito en todo evento y quienes creen que no. Y el PC con el Frente Amplio creen que no. ¿Y por qué el socialismo democrático está vendiendo lo que cree con una Carolina Toá que defiende un veto como este? Y yo digo, ¿le doblan la mano de nuevo a Carolina Toá? Porque, perdón, el veto es un indulto camuflado. Porque lo que decía la ley aprobada democráticamente por el Congreso, por las dos cámaras, es que si tú usurpabas, tenías penas de cárcel y era un delito. Lo que hace el veto es sacar eso y por lo tanto es un indulto, de alguna forma. ¿Qué le está pasando a Carolina Toá cuando le doblan la mano en el indulto, cuando sacan delincuentes fuera de la cárcel en diciembre del año pasado? Y ahora en este veto, ¿le doblan la mano el PC y el Frente Amplio? ¿O Carolina Toá cree esto? ¿O si no lo cree, se está vendiendo en sus creencias para ser candidata presidencial el día de mañana del Frente Amplio y del Partido Comunista? ¿La ves a ella como una posible precandidata frente a Camila Vallejo, quizás? Ella es de todas maneras candidata. Ella actúa como candidata, se mueve como candidata, pero quiere ser una candidata que le hace un guiño, creo yo, lamentablemente, porque a mí me duele esto, porque creo que ella tenía todas las capacidades para haber impuesto la mirada de los 30 años por sobre los 30 pesos. Tiene coraje, tiene experiencia, tiene manejo. Y finalmente, ¿qué termina siendo? Que termina siendo la ministra del Interior del PC y del Frente Amplio porque ella está mirando el poder después tener ese apoyo. Y no quiere pelearse con ellos. Y ella cree que le gana la primaria a Camila Vallejo. Camila Vallejo, que también es candidata a todo evento. Por eso no es la vocera del presidente, porque de vocera no tiene nada, no lo cuida nada. El vocero por esencia tiene que cuidar al presidente de la República. De hecho, han habido críticas, yo me anoté acá los nombres puntualmente, el diputado PS Leonardo Soto, el diputado PPD Jaime Araya, el diputado PR Tomás Largo Marcino. Han hecho duras críticas, ellos son parte, entre comillas, de la izquierda y de una u otra manera votan con el gobierno en el Congreso y han sido bastante críticos con la labor de Camila Vallejo. Hablan de un blindaje, hablan de que hace las vocerías fáciles de los temas no polémicos y que cuando toca hay un tema difícil mandan al ministro Cordero de Justicia a hacer la vocería, mandan a Elizalde, mandan a alguien más, pero no va ella. Ahora se va a China con el presidente. Qué misterioso eso también. A mí me sorprendió que el canciller defendiese el viaje de la ministra Vallejo a China, pero esas son decisiones donde es una opinión muy personal, la verdad. Pero sí sorprenden estas críticas del mismo lado.
porque obviamente de la oposición puedes recibir críticas, pero ya cuando empiezas, tienes un diputado de 3 partidos, Partido Socialista, Partido Radical, del PPD, que están diciendo, oigan, esta señora no está haciendo la pega, no está blindando al presidente, como dices tú, y más bien se está cuidando, está hablando de las cosas lindas cuando hay que hablar del gobierno y no está haciendo las peleas fáciles. ¿Tú crees que ella debería dar un paso al costado si es que ella realmente está en esta, entre comillas, carrera presidencial? O sea, mira, ella puede ser candidata o una precandidata desde donde está y salen candidatos presidenciales desde los ministerios, lo vimos en el gobierno anterior y anterior y anterior. Lo que pasa es que tú tenés que hacer tu pega. Si a ti desde el rol que te corresponde como vocero de gobierno te evalúan súper bien en la encuesta y desde ahí te catapultas como un candidato presidencial, me parece legítimo. Lo que no me parece, y lo encuentro brutal para el presidente Boric, lo encuentro desleal hasta decir basta, es que su vocera de gobierno se esté cuidando a ella y esté vocereando lo que a ella le acomoda. Si ella considera que no va a hacer su trabajo, puede hacer 2 cosas. Pedir que la saquen y decir, mire, ¿sabe qué? No me da, me quiero ir, que tengo otro rol, o pedir que la cambien a otro ministerio donde ella pueda vocerear cosas más bonitas. Pero el ministro vocero de gobierno es el que le pone el pecho a las balas, es el que cuida al presidente, es el que te tiene que echar la culpa de ser necesario, Cris. Entonces, obvio que tiene parlamentarios que deben apreciar al presidente Boric, deben apreciar lo que implica el gobierno y por lo tanto cuidar su figura presidencial, y ven con muy malos ojos que ella se esté cuidando a sí misma, porque eso es lo que está pasando con Camila Vallejo. Ella está en portadas de revistas muy glamorosas, ella está viajando a China, ella viaja a la Antártica, ella va a las pautas de vivienda cuando se entregan viviendas y se resuelven los problemas y se esconde cuando hay. Entonces, perdón, que haga su trabajo. Si ella vocereando, cuidando al presidente y blindándolo, sale bien evaluada la encuesta, yo la aplaudo de pie que sea candidata presidencial, pero no haciendo lo que hace porque eso es desleal. Eso es injusto para el presidente Boric. El cargo de vocero es un cargo de blindaje. Es un cargo que pone el pecho a las balas y ella no lo está haciendo. Lo último que leí esta tarde es que además estaba pidiendo presupuesto adicional para cambiar la flota de autos de su ministerio. Sí, algo leí por encima. 82 millones de pesos para cambiar los autos. Sí, algo vi por encima. Incluido el de ella. Sí, algo vi por encima de que estaba cambiando el auto. Bueno, no sé, en una de esas está muy viejito el auto, no tengo idea, pero sí lo vi. Que estaba... No hay autoridad en este gobierno, digamos. Bueno, mira, yo quiero decirte que en el gobierno del presidente Piñera cambiar un auto era una cosa como impensada. Contratar una persona que se iba con licencia y reemplazarla tenía que pasar 80 mil millones de filtros, era una cosa tremenda. Bueno, no sé cómo está el estándar acá en este gobierno. Volvamos a la ley de usurpaciones, ya que estábamos conversando sobre la ministra Toá y la ley de usurpaciones. El gobierno ingresó un veto de 14 puntos, sí, modificando la ley que había sido aprobada. Vimos un papel muy activo de la ministra Carolina Toá, bastante activo. Ahora, para que se apruebe este veto se necesitan los votos que probablemente no tengan. Ellos ingresaron este veto a última hora, que ya es una mala señal, porque esperaron al día 29 en la noche, para 29 de 30 me refiero, ¿no? ¿Tú crees que esto prospere? Hoy día hubo una tensa sesión en la Comisión de Seguridad en el Senado, donde preside Felipe Kast, tuvo un cruce de palabras ahí con el senador Insulza también. Mira, ¿Cómo ven los ánimos? Felipe Kast ha hecho una muy buena pega como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y eso sumado al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que le ha puesto este fast track y le ha puesto prioridad. ¿Y sabes lo que a mí como que me duele y me molesta un poco, Cris? Es que este gobierno tiene una oportunidad única. Que a diferencia de nosotros que presentábamos una ley de seguridad de cualquier cosa y nos la rechazaban todas, aquí tiene todos los votos de la oposición. Entonces tiene una oportunidad gigantesca este gobierno de dejar un legado, y a ratos cuando el ministro Elizalde, a quien yo le tengo alta estima, dice, este gobierno va a ser el que más leyes va a aprobar de seguridad, sí, sin ninguna duda, gracias a nosotros que le damos nuestros votos y que ellos tienen que alinear unos poquitos de ellos nomás y a veces los de ellos les rechazan. Pero por eso me da pena, porque al final es no entender que la ciudadanía salir un poquito a la calle para darse cuenta que esta es una angustia y es una solicitud desesperada de todas las personas de poder sacar adelante estas leyes que han dormido durante tanto tiempo. Entonces, ¿te gusta la ley de usurpaciones como está? Yo creo que la ley de usurpación es un avance gigantesco. Este es un anhelo, mira, de la gente que vive en Araucanía y Arauco de todas maneras, de la gente que le toma sus terrenos, que además tiene que seguir pagando contribuciones, tú sabes eso, ¿no?
la gente que vive en una angustia permanente, etcétera, anhelo gigantesco, pero también de la señora que vive en cualquiera de estas poblaciones que están en Santiago, en cualquiera de las villas, y que le toman su casa. Y quiero decirte que si le toman su casa, aunque no sea violenta, si se la entregan el día de mañana, si la logran recuperar, Cris, ¿tú sabes cómo se la entregan? Destrozada, toda rota, con un montón de deudas, de luz, de agua, etcétera. Entonces, esta es una ley muy, muy anhelada por la ciudadanía. ¿Es anhelado que se considere efectivamente un delito? Por supuesto que sí, porque queremos desincentivar las tomas. Y cuando se habla, yo vi una frase un poco compleja de la ministra Toá emplazando a la oposición diciendo que era porque nosotros queríamos mandar a la gente que vivía en las tomas a la cárcel. En los campamentos. En los campamentos. Ya. Pero eso es real. ¿Qué caricatura más brutal? Es verdad que en la ley está explicitado que los campamentos que están empadronados no se iban a tocar. Por supuesto, pero ¿qué argumento más doloroso? Caricaturizar. O sea, no es real lo que dijo la ministra Toá. No es real, pues, Cris, porque todos entendemos que hay una realidad de déficit habitacional que ha terminado con familias lamentablemente viviendo en campamentos, que viven en condiciones muy complejas, muy duras. Nadie quiere meter a esa familia a la cárcel. Qué cosa más terrible que la ministra del Interior caricaturice de esa manera. Baje el nivel tanto a un debate que es complejo. Ahora, queremos que la gente se salte la fila y que por la vía de la fuerza se tome un terreno y deje atrás a personas que están esperando una vivienda también, que han hecho la pega bien, que han respetado, que no quieren pasar por encima de nadie, que no han ocupado la violencia. No nos gusta eso tampoco, Cris. Claro, pero para las personas que nos están viendo en casa, Carla, está explícitamente que la gente en campamentos estaba excluida. Pero lógico, si ley. Nadie va a tomar preso a una persona que está en un campamento. O sea, que ya está en un campamento. Que ya está en un campamento. Alguien que hoy día va a ir a tomarse por la fuerza un terreno, va a tener una sanción si se aprueba esta ley. Pero vas a promulgada la ley. ver, porque estamos en una ley nueva, vas a ver de que tiene una sanción. Obvio, de aquí en adelante cambian las condiciones, pero nadie va a ir a un campamento a meter preso a una persona, a alguien que vive en una toma hace mucho tiempo atrás. ¿Y cómo la ministra, porque no lo dijo una vez, lo ha repetido varias veces, lo dijo en el Congreso, lo dijo en un punto de prensa, ¿cómo puede asegurar una cosa así tan fácil como...? Porque estamos lamentablemente, en unos tiempos de política donde la cuña, y para tratar de salir yo creo de este embrollo en que se había metido sola, ¿no? Y que se mete el gobierno también solo, trata de caricaturizar y trata de como... Me imagino yo echarle encima a la oposición a la gente que vive en los campamentos, pero esto es ridículo, Cris. De verdad, el trabajo de la oposición y sin color político, todos queremos que la gente que vive en los campamentos ojalá salga de ellos. Todos queremos entregarle una vivienda digna. El proyecto de emergencia habitacional, este programa que empuja este gobierno y que venía de antes, obviamente, con el Banco de Suelo y otro, es un tema transversal. Es un tema que empuja y que motiva a todos los colores políticos. Aquí no hay nadie dueño de querer sacar a las familias de los campamentos. Esto no es un sector de izquierda. Un poco lo que podrían haber pensado en su momento quienes trataron de ocupar el campamento por las fundaciones. Pero eso no es así. O sea, a mí me duele muchísimo que la ministra del Interior caiga en una caricatura tan burda, digamos, y tan falaz y falta la verdad, digamos. Se acaba de aprobar una ley que va también en materia de seguridad, que era lo que conversábamos hace un rato, que da cárcel al porte de combustible en protestas. Acá hubo una votación totalmente cruzada y desordenada, pero al parecer la ministra Carolina Toá volvió a quedar atrapada entre fuego amigo y fuego de oposición. Bueno, yo ahí creo que ¿te gusta esta ley? Es que, mira, así como cuando uno le trata de explicar a la ciudadanía que es un delito que a ti te tomen tu propiedad. Eso está mal, no es correcto, no está bien. Pueden haber incluso situaciones súper humanas detrás, pero no está bien. En ninguna sociedad civilizada está bien. Y no hay usurpaciones pacíficas, son todas violentas en sí mismas porque se están tomando lo que es de otra persona. No es normal y no está bien que tú andes con una bomba molotov. Es un delito. No, tú no andas paseando ni haciendo ninguna cosa pacífica con una bomba molotov. Tampoco es normal
que tú en el marco de un contexto de una manifestación quieras andar con parafina sin tener una justificación que no sea que tú vas a ponerle esa parafina a tu estufa. Cris, por favor. Si sabemos cómo las manifestaciones terminan en hechos violentos, en actos incendiarios, etcétera, necesitan un combustible. Entonces, ¿qué tiene de malo que tú quieras sancionar a alguien que no tiene una justificación razonable para ir transitando con un combustible que puede terminar en un incendio, dañando a alguien? Mira, yo soy médico. A mí me formaron y vi grandes quemados, niños y adultos en la posta, diferentes postas, la central u otro. Es terrible, Cris. Es terrible a quien le explota una bomba molotov y es terrible a quien puede terminar en un incendio de un atentado de cualquier tipo. No, pero entonces, si lo vimos, ¿de qué estamos hablando? Vimos a carabineras ¿Sí siendo o no? atacadas en Santiago Centro con esto. Bien, Carla, vamos a ir a una pausa y volvemos al siguiente bloque. Estamos en Ciudadano Político, soy Cris Portugal, volvemos junto a la ex ministra Carla Rubilar. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y nos acompaña la ex ministra Carla Rubilar. Carla, ahora sí, vamos a tocar varios temas, entonces vamos cortitos sobre cada uno. ¿Qué te pareció lo que varios han denominado esta manifestación Boric Palooza frente a la moneda? Qué buen nombre. Esta congregación que hicieron, entre comillas, partidarios del presidente frente a la moneda el día sábado que, según los cálculos, congregó a 2.000 personas. ¿Te parece acorde a los gobiernos? ¿Lo habías visto antes? En realidad es bien acorde, pero a otros gobiernos que a mí no me gustan mucho, digamos. ¿Como por ejemplo? No sé, pues por ejemplo el kirchnerismo tiene eso mucho en Argentina, digamos. Todos los gobiernos más bolivarianos, ¿no? Venezolanos, no me gustan mucho, digamos, en general. No se había visto mucho en Chile, digamos, esto. Ahora, del 90 a la fecha no me suena, al menos no tengo como un recuerdo muy reciente. Ahora, yo soy una mujer liberal, entonces si la gente se quiere manifestar, yo también, bueno, la gente es libre, digamos, así que bueno, si se quieren organizar. Lo que me llamó un poquito la atención primero fueron dos cosas, un poco la baja convocatoria, bien baja, muy de partido político, había mucha bandera del Partido Comunista, etcétera. Y lo que fue bien especial, creo yo, fue que los asesores, voy a decirlo así porque quiero pensar que fueron los asesores, le hayan dicho al presidente que saliera a esta manifestación de tan baja cobertura y le diera además un discurso. Eso yo lo encontré un poquito... No sé cómo ¿Te refieres a verlo arriba del escenario con el micrófono, sí, con arenga? Es que ya lo encuentro raro, como te digo, esto de la manifestación el Boric Palooza me dio, puede ser ya, pero que se llame como una convocatoria a apoyar al gobierno, porque primero ya como que lo dejan medio débil al gobierno. Si tú tienes que llamar como una convocatoria para apoyarlo, es porque está medio débil el gobierno. Entonces ya como es raro. Después que sea poco. Entonces, si tú tienes, no sé, por la Plaza de la Constitución ya efervescente, bullante y todo, tal vez el asesor del segundo piso puede como pensar, quizás sale el presidente, pero si hay 2.000 personas, todos los canales hablan de la baja convocatoria, excepto TVN, dicho sea paso. Como que tú cuidas a tu presidente, porque el presidente salga además y haga como una arenga, y como que le habla a los medios, diga, le gusta que yo me junte con uno, pero le llame la atención. Lo encontré todo muy raro. Me encontré todo muy poco estadista, por decirlo de alguna manera. ¿Tú no se lo hubieses recomendado a tu presidente? No, mi presidente hizo algunas cosas que en algún momento
tuvimos discrepancia y pudimos haberlo criticado. Yo creo que el presidente también se equivocó, el presidente Piñera, en algunas cosas. Pero yo no se lo habría recomendado. Por lo menos habría tenido una ministra vocera o un segundo piso, creo yo, diciéndole, no, presidente, no salga. Bien, vamos ahora a otro tema, el caso Convenios. Uy. El caso Convenios sigue y sigue avanzando. Revolución Democrática parece que tiró a los leones a la congresista Catalina Pérez. El senador Latorre parece que ya deja de ser el presidente. Tenemos un nuevo electo, Diego Vela, que sacó un gran total de 1.151 votos de 26.000 inscritos en Revolución Democrática. ¿Revolución Democrática va camino a la desaparición? Sí, de todas maneras. ¿Sí? Y yo creo que el presidente Boric lo sabía y por eso hizo en algún momento como una arenga. ¿Te acuerdas que como quisieron un gran partido único? Claro. Bueno, es porque de otra forma ellos saben que Revolución Democrática está muy mal. Yo creo que es herido de muerte. Creo que ellos saben. Diego Vela, ojo, muy cercano al exministro Giorgio Jackson. Fue su jefe de gabinete. Exactamente. Participante de algunas fundaciones, también muy amigo de algunas otras autoridades cuestionadas en el sur del país. Pero no hubo otro candidato. No, porque yo creo que hay una cierta hegemonía en lo que tiene que ser como esta transformación al partido único. Están haciendo un poco de control de daños, me imagino yo también. Yo creo que el ala de Catalina Pérez, me imagino que eso ya no existe, digamos, dentro de Revolución Democrática. Le fue muy mal en Antofagasta, digamos, en las elecciones. Y bueno, yo creo que ahí hay un herido de muerte y un herido de muerte porque al final se convirtieron en todo lo que habían dicho que nunca iban a hacer, ¿no? Todo Y sobre lo que Giorgio renegaban. Jackson, ¿cómo evalúas tú el papel que él ha jugado en todo este caso Convenios? Si crees que hubo participación de él y si sabía o no. Y la última pregunta es, ¿tú crees que respondan el cuestionario que les han enviado de la comisión investigadora? Tanto al presidente Boric como a él como exministro. No, yo creo que yo creo que el presidente Boric no va a contestar ningún cuestionario. No sé si alguna vez algún presidente ha contestado algún cuestionario de alguna comisión, para ponerlo un poquito también ¿Ya? en el contexto. Me llamó mucho la atención que no fuera Miguel Crispi. Eso sí me llama un poquito más la atención, porque una cosa es que el presidente no conteste a este cuestionario y otra cosa es que un funcionario de gobierno que es importante no vaya. Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de la moneda. Del segundo piso, que fue llamado a ir, digamos, porque hay harto cuestionamiento al respecto de cuál fue este rol, incluido el senador Latorre, que no fue capaz de contestar si le había dicho o no a Miguel Crispi al respecto de la situación del caso Convenios de Antofagasta. Creo que el ministro Giorgio Jackson le hizo mucho daño al gobierno con tratar de mantenerse mucho más tiempo de lo que debía. Los ministros son fusibles por esencia de los gobiernos. Si es necesario, los ministros tienen que salir. Eso es un mantra. Todos repetimos cuando tenemos ese rol de que estamos hasta la confianza del presidente. Esa es una cuña que tú la vas a escuchar de todos los ministros de todos los colores políticos. Pero también si somos cercanos al presidente entendemos de que en algún momento, si le estamos haciendo daño al gobierno, tenemos que salir. Y tenemos que ser nosotros y no exponer al presidente, sobre todo si nos tiene cariño, ¿no? Entonces yo creo que ahí el ministro Jackson creo que le hizo un daño al gobierno, le hizo un daño al presidente Boric, así como Camila Vallejo le hace un daño al no ser la vocera de gobierno. Y es más doloroso es que son cercanos al presidente. Creo que hubo una idea desde los asesores de Podemos al gobierno de ocupar las fundaciones para hacer activismo político. No sé hasta qué nivel esto es solo inyección de recursos en el bolsillo de alguna persona, que eso es robo puro y duro. Yo creo que hubo mucho de cómo financiamos la política, sobre todo si no estamos en el gobierno, de un mecanismo. Yo creo que esto de que salieron estas charlas, estas formas de Torrejón que decían que había que hacerlo, yo creo que hay mucho de eso. Eso es lo que yo creo, esa es mi hipótesis. ¿Cuánto sabía Giorgio Jackson o si él fue el cerebro de una operación de este tipo? Yo la verdad es que no me atrevo a decirlo. O sea, creo que sería irresponsable. ¿Y la moneda habrá sabido? Yo creo que la moneda subo un poquito antes. Esa es mi hipótesis, porque el presidente se le salió en algún momento en una conferencia de prensa de que se habían enterado un poco antes y que tuvo que salir el ministro Cordero a decir no, nosotros no entramos el 16. Yo creo que, y es mi hipótesis, que el senador Latorre le informó al segundo piso de la moneda.
sobre todo entendiendo de que había figuras ahí cercanas a RD de todas maneras. No sé si no lo calibraron. Quizás hasta pensaron que no era tan complejo, porque acuérdate que en algún momento hablaron como de desprolijidad. Si en algún momento la vocera de gobierno dijo esto es solo desprolijidad, el ministro de Vivienda dijo no, casi una tontera de no haberse dado cuenta de la magnitud. Puede ser que en una de esas ni siquiera pensaron que era tan grave. Pero yo creo que... Catalina Pérez lo calificó como una pelea entre hombres. Como... Ya, pero es que eso fue... Sí. Eso no... Bueno, yo creo que la pobre va a estar pasando pésimo, pero eso fue una frase ridícula. Nadie estaba juzgando a ella, más o menos porque era mujer en un mundo de un errores de hombre. Eso no, nunca fue. Y yo creo que lo ha pagado caro. Bien, vamos a otro tema, Carla. La economía. Uy, duro. Tuvimos números duros estos días. En materia económica, la economía se contrajo un 0,9% en agosto. Y tenemos un ministro Marcel, un ministro de Hacienda, que sigue dando como palabras o nos sigue regalando palabras como todo está bien, todo va a estar bien, el horizonte va bien, el horizonte está bueno. ¿Qué le pasa al ministro Marcel? Al ministro Marcel yo creo que le está pasando algo parecido a lo que le está pasando a la ministra Toá y lo que un pequeño seña también que le podría estar pasando al ministro Van Claver. Es que el socialismo democrático, la experiencia, lo que de otra forma le estaba poniendo mesura o esperábamos todos que le pusieran mesura al gobierno del presidente Boric, está sucumbiendo al PC y al Frente Amplio. Y eso es muy preocupante. El ministro Marcel no está siendo ese ministro de seriedad, de tranquilidad que todos esperábamos y que yo quiero decirte que cuando fue nombrado todos dijimos... Sí, pues inclusive el mercado se lo tomó bien, fue como un pequeño aval de tranquilidad. Como, todos suspiramos un poquito más aliviados. Como el Velasco, ¿no? de Bachelet, por decirlo de alguna manera. Todos dijimos, bueno, mira aquí la señal correcta que está dando el presidente Boric y podemos mirar con un poquito más de esperanza este gobierno. Y la verdad es que el ministro Marcel, desde la mejor DIPRES de la historia, no fue tan así, en realidad no le toma el peso a los 100.000 cesantes más, a la contracción del mercado, a las señales tan bajas de inversión que estamos teniendo, al problema con el cobre, al problema con el litio. Si las señales que vimos con el litio se nos está pasando la bonanza del litio, y uno dice, bueno... Pero ahora le echó la culpa además al paro de profesores de este mal número de agosto, por ejemplo. Salió Aguilar del Colegio de Profesores a decir, y ahora nos echan la culpa a nosotros, representamos el 5% proporcional del PIB. Mira, es el ministro de Hacienda, por eso te pregunto, ¿tú crees que él realmente está comprometido con lo que es la pega del ministro de Hacienda y es que la economía del país vaya bien? Yo creo que él, lamentablemente, no está haciendo la garantía de que él va a hacer lo que tiene que hacer para que este país le vaya bien. Está defendiendo ideas añejas desde el punto de vista, por ejemplo, de la reforma previsional. Está defendiendo cosas que no funcionan, como un presupuesto expansivo en gasto público en un año que parecía que uno tenía que ajustarse un poquito el cinturón para poder echar a andar el motor, ¿no? Cosas que uno no esperaba del ministro Marcel. Y yo creo que eso tiene que ser porque está sucumbiendo a las directrices que son más de izquierda de este gobierno. Y está sucumbiendo la ministra Toá en materia de seguridad, está sucumbiendo el ministro Marcel en materia de economía. Entonces hay mal pronóstico, Cris. Y eso, el llamado siempre es al presidente que comanda. Si el presidente es el que manda. Entonces, presidente, no elija los 30 pesos, presidente, elija los 30 años. Porque de lo contrario no va a dejar ni un legado y a este país le va a ir muy mal. Y otra cosa que nos está haciendo mal es la incertidumbre constitucional. O sea, para todos aquellos que votamos rechazo, Cris, hay un imperativo ético, creo yo, de intentar llegar a una constitución de consenso mayoritario, no unánime, porque yo creo que no hay constituciones unánimes que sean buenas para el país. O sea, yo no me imagino logrando una constitución donde el Partido Comunista esté feliz, porque tenemos un modelo de sociedad en materia de seguridad, como lo hemos visto ahora, donde no congeniamos, ¿no? Donde no vamos a poder lograrlo. Pero sí mayoritariamente con una parte del socialismo democrático, con amarillos, con demócratas y obviamente con el centro y la centro derecha. Y si no somos capaces de ocupar esta oportunidad para cerrar
este hastío constitucional y darle certeza al país, vamos a vivir números económicos que no son malos números, son vidas que lo pasan mal, en cesantía, en poco ingreso, que no te alcance para llegar a fin de mes, etcétera. Entonces, esta economía que se ve tan lejana es la vida real de las personas todos los días. Entonces, yo estoy súper preocupada por lo que estamos viendo, digamos. Creo que le está ganando este modelo de sociedad del Frente Amplio y del PC a quien le llevó prosperidad a este país, que es la parte del socialismo democrático, que no son mis ideas, pero que lograron sacar a este país adelante, y en la mezcla que tuvimos con el gobierno del presidente Piñera, sacamos a este país de la pobreza y logramos construir una clase media que tiene dificultades, que hay que mejorar ciertas condiciones, salud, educación y otras. Sí, sin duda. ¿Hay desigualdad en este país? Sí, sin duda. ¿Hay que meterle mano ahí? Por supuesto que nos queda mucho por avanzar, pero no somos el Chile del 90. Pues. Entonces, ¿qué está pasando en este gobierno? Que no estamos entendiendo hacia dónde tenemos que ir. Bien, Carla. Nos acercamos al final del programa, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a una parte de preguntas y respuestas cortas. Yo no soy tan buena para eso. Pero cortas, así. Yo no soy tan buena para eso, que atroya. Empezamos. ¿Qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Está en nota roja para mí. Lamentablemente. Anímate con un número. Mira, dejámoslo un 3.8 para decirte que está en rojo, pero si en una de esas, estos 2 años que quedan, cambia el rumbo. Ha sido más generosa que el promedio de invitados, te digo. Soy generosa en general. Bien, Carla, mejor piropo que te han tirado. Oye, a ver. Mira, cuando en la calle me dicen, usted es más bonita en persona que en la tele. Ah, mira. Ese es un buen piropo, como que me hace el año. Bien. Carla, el político más buen mozo en Chile. Mira, el que a mí más me gustaba, ahora ya tiene sus años y todo, pero el que a mí más me gustaba era Felipe Arboe. Felipe Arboe. Sí, me encontraba muy buen mozo. Mira tú. Bien. ¿Es de tu generación? Sí, pues entonces, claro, uno no anda mirándolo. No sé. A los Puede ser para arriba, para abajo. No, como de la generación de uno, Felipe Arboe. Muy bien. ¿Cuál es el puesto que más has disfrutado en tu carrera política? Intendenta de la región metropolitana. Qué cargo más hermoso. Bien. Carla, ¿Camila Vallejo o Carolina Toa? Chuta, me pusiste como en el peor de los mundos, ¿no? Entendiendo, dejo completamente a todos los que nos están viendo, obviamente no son mis candidatas, pero el caballero me pone en una dicotomía. No, si uno tiene que elegir entre ellas dos, Carolina Toa. Pero una Carolina Toa que está media vallejizada, estoy media nerviosa. Y si fuesen Evelyn Matei o José Antonio Kast. Evelyn Matei, de todas maneras. Con todo el cariño que le tengo a José Antonio, somos amigos, nos llamo increíble, lo sabe, pero yo soy Evelyn Lover. Love. Muy bien. ¿Te ves en la alcaldía de Puente Alto, Carla? Ya te lo había preguntado. Sería un honor. He aprendido en mi vida, porque me han pasado cosas complejas, a no como decir esto es, porque Dios me ha llevado a varios lados diferentes. Pero si algún día pudiera hacerlo, sería un honor. Bien. Carla, dame 2 nombres que te gustaría ver en la papeleta de la segunda vuelta presidencial. Evelyn Matei, de todas maneras. 1. Me encanta. No, es que ya sería un mundo ya maravilloso. Evelyn Matei y José Antonio Kast ya sería como ya extraordinario, pero a ver, pensando en la izquierda, en un nombre, no sé, por ejemplo, a mí algún día en la izquierda me gustaría ver un nombre como Felipe Arboe, un gallo, o como en el futuro, ¿por qué no? Un gallo como Gabriela Lemparte. Me encantaría verlo en la papeleta. Gente así, gente de la centroizquierda, gente que estuvo en el rechazo y entendió que había que salvar este país. Esa gente, uno dice, mira, puede no estar en mi sector político, pero yo sé que va a ser un buen presidente. Gente así, perfectamente. La Jimena Rincón, creo que... Es súper ecuánime Gabriela Lemparte. Es extraordinario Gabriela Lemparte, es de otro nivel. Es un gallo, o sea, eso es un nombre que uno tiene que tener aquí, que va a estar en los próximos años en el ruedo importante. Muy bien, Carla. Última pregunta. Si tuvieses que darle un consejo en una palabra al presidente Gabriel Boric, ¿cuál sería? Ay, qué difícil darle un consejo a un presidente que no es de uno. ¿Pueden ser 2? Sí, claro. Sentido de realidad. El presidente quiere dejar un legado,
tiene que optar por el camino del socialismo democrático. Si él sigue apostando al 30%, no va a dejarle nada a este país. Bien, Carla. Muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado acá en Ciudadano Político. Espero que volvamos a tener una siguiente entrevista. Van a pasar feliz, pues. muchas cosas. Tenemos un año cargado de elecciones, este fin de año, próximo año municipales. Tenemos mucho que comentar. Éxito en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, lo pasé muy bien. Muchas gracias, Yo Cris. también, se pasó rápido. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado acá en Ciudadano Político. Recuerden vernos a través de Agricultura TV, agricultura.cl y todas sus plataformas, todos los miércoles a las 10 de la noche. Soy Cris Portugal, hoy estuvimos junto a la ex ministra Carla Rubilar. Nos vemos.